Listo. Muy bien. El día de hoy nos reunimos para estudiar un tema más de historia universal. Vamos a ver hoy el feudalismo. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué fue el feudalismo? ¿Dónde se desarrolló? ¿Ah? ¿En qué tiempo se desarrolló? ¿Qué características tiene el feudalismo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Pero antes de entrar al tema, siempre empezamos por resolviendo preguntas pendientes de la semana pasada. Así que, muchachos, vamos a dejar el feudalismo un ratito y vamos a las preguntas. La semana pasada habíamos estudiado a Roma. Habíamos resuelto estas 10 preguntitas y quedaron 15 preguntas, perdón, y quedaron estas 5 preguntas domiciliarias. Preguntas para ustedes, para que los resuelvan después de la clase. Y luego poder resolverlo juntos. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, nos centramos aquí, ¿ya? Me ayudan anotando sus respuestas, la A, la B, la C. A ver, pregunta 1. A ver, nos piden enunciados correctos sobre Roma. Correctos sobre Roma. A ver, ¿qué sabemos? Dice, los dictadores eran electos, eran elegidos por un año, dirigiendo el poder ejecutivo y encabezando la dirección del ejército. A ver, chicos, ustedes que recuerdan la clase pasada, ¿esto es correcto, lo que se menciona en el punto 1? A ver, ¿qué me dicen? A ver, Mel Tuero me dice que esto es falso. Y en efecto es falso. Así es. A ver, recordamos que Roma pasa por 3 periodos. En la monarquía hay reyes. En el imperio, que es la parte final, hay emperadores. Es durante la república, que es la etapa intermedia, donde hay un gobierno de unas personas llamados cónsules. Ellos, los cónsules, si eran elegidos por un año, dirigían el ejecutivo y encabezaban los ejércitos, los cónsules. Los dictadores, no, los dictadores eran nombrados en situaciones de emergencia, pero solo para 6 meses. Y tenían no solo estos poderes, tenían todos los poderes, pero un poder corto, 6 meses nada más. ¿Está bien? Entonces, por eso el punto 1 es falso, ya que a quien se está refiriendo no es a los dictadores, sino a los cónsules, que eran autoridades pues importantes en la República Romana. ¿Está bien? Entonces, no pasa nada con el enunciado 1. El 2. De acuerdo a la ley Canuleia, que fue una de las primeras leyes escritas en Roma, se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Recuerda que los plebeyos eran el pueblo romano y los patricios eran la nobleza. Esta ley permitió, dice, el matrimonio entre ellos. ¿Eso es correcto o incorrecto? Sí lo vimos. Sí lo tienen ustedes en la teoría que entregamos. A ver, eso es verdadero, correcto. Verdura, profe. Verdura, así es, verdura. Ya, muy bien, todos. Keren nos está dando ya una respuesta. Dice que la D, a ver, vamos a ver. Entonces, esto es verdadero. Muy bien. La inmensa mayoría de esclavos se obtenían en base a las guerras de expansión territorial. Claro, dijimos que Roma fue la sociedad más esclavista en la antigüedad y los esclavos provinieron ¿de dónde? Pues de las guerras de expansión, de las guerras. Fuente principal de la esclavitud, la guerra. Así que el punto 3 es correcto. Muy bien. La respuesta es dedito. Bien, en la 2.
A ver, chicos, en la 2, ¿cuál es la respuesta? Ustedes han resuelto. Esto es tarea domiciliaria. Ustedes lo han hecho, muchachos. En la 2 dice, a ver, como consecuencia de la primera de las guerras púnicas, ¿qué región fue controlada por Roma? Por Roma. B. A ver, perdón. B. D, dedo. Bien, O B, beso. B. Ya, estamos ahí, dos posibilidades. B. Beso, Cartago o dedo, Mediterráneo. A ver, veamos, ya, veamos. A ver, recordamos que las guerras púnicas fueron el enfrentamiento entre romanos y cartagineses. ¿Ya? Y se peleaban, ¿por qué? Por el control del Mediterráneo occidental, sobre todo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y también recordamos que se dieron 3 guerras púnicas. 3. Nos piden en la primera. ¿Ya? A ver, en la primera guerra púnica, Roma derrotó a Cartago. Le ganó en el mar. Y de esa manera Roma pasó a controlar las islas que están en el Mediterráneo occidental, como Córcega, Sicilia, Cerdeña, y dominó el Mediterráneo occidental, ¿sí? Imponiendo ahora su comercio, sus negocios, los romanos. Pero Cartago no fue conquistado, no fue invadido en la primera de las guerras púnicas. En la segunda guerra púnica es cuando Cartago es conquistado por Roma, cuando Escipión el africano derrotó a Aníbal en la batalla de Sama, y tras eso Cartago cayó. ¿Ya? Entonces, lo de Cartago se produjo, pero en la segunda guerra púnica. En la primera guerra púnica, los romanos pasaron a dominar el Mediterráneo. Así que marco dedito. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí está. Bien, ¿quién me ha dicho? A ver, Keren Tueros. Correcto. Dedito. 3. A ver, no es un país actual que haya formado parte de los dominios territoriales del España. Imperio Romano. Ah, ¿cuál no era parte del Imperio Romano? A ver, por ahí escuché España. España sí era parte del Imperio Romano. Inclusive en España encontramos construcciones de origen romano, como vimos en la clase, Dinamarca. el acueducto de Segovia. Dinamarca. Dinamarca, sí, Dinamarca, correcto. Dinamarca no fue conquistado por Roma. En efecto, Dinamarca. ¿Es necesario buscar un mapita o no para confirmar esto? ¿O tienen el mapa? Usemos un mapa de la clase de hoy, pues. A ver, por acá tenemos un mapa de Europa. A ver, el Imperio Romano, ya olvídate de lo que dice acá, el Imperio Romano abarcó, a ver, nació en Italia, disculpen, nació acá, ya, y se extendió por Europa, pero no dominó toda Europa. Dominó España, se encuentra aquí. Sí dominó España, Portugal, España, dominó Francia, dominó Inglaterra, ya dominó también tierras balcánicas, donde hay otros países europeos, pero no dominó, a ver, esta parte de acá. No sé si llegas a ver, acá, esto actualmente es Dinamarca. Esta península es Dinamarca, la península es Jutlandia. Entonces los romanos no dominaron ese territorio, como tampoco dominaron esta parte que es Alemania, o Escandinavia, que está más al norte, o Rusia, Polonia, no fueron dominados por los romanos. Los romanos dominaron entonces hasta acá, hasta por acá, y también dominaron el norte de África y cercano Oriente. ¿Está bien? Entonces no toda Europa fue dominada por Roma. Bien, dejando esto, ¿sí? Dejando un momento esto, volviendo a las preguntas. Entonces, Roma sí dominó Italia, allí nació.
dominó Francia, dominó España, Dinamarca no. 4. ¿Quién fue el primer emperador romano? ¿Mm? Primer emperador de Roma. Alguien estará buscando, es Rómulo, Rómulo. Rómulo fue el primer rey, pero no emperador. Augusto. No es lo mismo, ¿no? Correcto, señorita. El primer emperador fue Augusto. Su nombre, con el que lo conocíamos, era Octavio, pero le llamamos Augusto también por un título que recibió, el título de Augusto, que podemos traducir como el divino, como divino, ¿no? Augusto. ¿Este chico se escucha correctamente? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya. Sí se escucha entonces. Gracias. ¿Cómo? Eh, de Augusto nace el nombre Agosto, ¿no? Agosto. Y de Julio César el nombre Julio del calendario que usamos actualmente. Ya eso me están preguntando en el chat. Muy bien, ya está. Y la última, la Eneida. Esto es una pregunta de literatura. ¿Quién fue el autor de la Eneida? ¿Sí? ¿Recuerdas las hazañas de Eneas, que se salva de la calle de Troya, que llega a Italia, deja de servir? El autor de la Eneida es Virgilio, por supuesto, Virgilio. Y esta obra, o este autor, vivió cuando era emperador Augusto. Y así como él, hubieron otros escritores, artistas, pensadores, construcciones que convierten al reinado de Augusto como el siglo de oro de la cultura romana, el siglo de Augusto. Muy bien, muy bien. Así es correcto. 5A, muy bien. Keren, García Gonzalo, muy bien. 5 la A, en efecto. Bien, entonces ya tenemos la domiciliaria. Dejamos este material. Luego volvemos con otras preguntas, pero ya sobre el tema de hoy. ¿Cuál era la El última? feudalismo. La última era la A. La A. Bien, entonces vamos con el tema de hoy. El feudalismo. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, si ustedes ven una película y se encuentran con un escenario similar al de esta imagen, donde encuentran castillos así de roca, ¿no? Imponentes castillos, encuentran a la gente haciendo agricultura, pasteando animales, usando, ¿no?, estas carretas, viviendo en estas casas, ¿no?, de este tipo, viviendo en el campo. Esto no es una ciudad, es el campo, ¿ya? Pues entonces, usando estos molinos de viento, etcétera. Entonces, ¿qué época es esta, no? Pues le podemos llamar la Edad Media, el Medioevo, o también le podemos llamar la época feudal, la época del feudalismo. Es decir, el tiempo en el cual un sistema económico-social se impuso, el sistema feudal. Así que la tarea al día de hoy es aprender qué es el feudalismo, cuáles son sus características, cómo era la sociedad, la economía, el gobierno en ese entonces. Y así vamos a comprender, pues, la vida allá en la Edad Media. Estamos hablando de hoy, hace unos 1000 años más o menos, pero vamos a centrarnos en Europa. Porque así, con estas características, no se dio en el Perú. ¿Ya? Es cierto que en el Perú también hubieron campesinos, hubo un régimen similar, hasta se construyeron castillos, no tan imponentes como los de Europa, pero fue un feudalismo distorsionado, ¿no? En cambio, ¿dónde vemos todas las características del sistema feudal? En Europa, en la Edad Media. Por eso vamos a centrarnos en esos años.
Sí, fue un tiempo también en que los vikingos asolaban en los mares que rodeaban Europa. Correcto. Listo. Entonces, tenemos al feudalismo. ¿Ya? ¿Qué decimos? Que el feudalismo fue un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa durante la Edad Media o Medioevo. A ver, el que digamos que se desarrolló en Europa no quiere decir que en otros continentes no se desarrollara. Sí, el feudalismo llegó a existir también en Asia, inclusive en nuestro continente. Los españoles, cuando nos convirtieron en un virreinato, pues implantaron también un régimen feudal aquí. Pero, repito, ¿no? El feudalismo con todas sus características, un feudalismo clásico, digamos, es lo que vemos en la Europa medieval. ¿Ya? Por eso vamos a ubicarnos en ese escenario, Europa. ¿Ya? Esto es Europa, sabemos, ¿no? Así es. Entonces, el feudalismo, como lo vamos a estudiar, lo encontramos en Francia, en Alemania, ¿no? En Inglaterra, en Italia, etcétera. Muy bien, ¿cuándo? En la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? A ver, lo último que mencionamos en la clase anterior es que Roma, después de mil, después de más de 1000 años de existencia, Roma finalmente cayó. Dijimos que en el año 476, la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente en ese tiempo, Roma cayó ante pueblos conocidos como bárbaros, bárbaros. Un pueblo en especial, los érulos, dirigidos por Odoacro, tomaron Roma. ¿Sí? Sacaron del poder a Rómulo Augustulo, quien fue el último emperador de la ciudad de Roma. Con ese acontecimiento, la caída de Roma, ¿qué cosa se inició? Pues la Edad Media. ¿Ya? Nosotros hemos estudiado la prehistoria cuando tocamos el tema de la comunidad primitiva, donde hablamos del hombre primitivo, el hombre cazador del paleolítico, el hombre agricultor del neolítico. Después hemos estudiado la edad antigua, ¿sí? Donde se desarrollaron las civilizaciones mesopotámicas, egipcia, griega, romana, que hemos visto en las semanas anteriores. Y ahora estamos en la Edad Media, que empezó con la caída de Roma, capital del Imperio Romano de Occidente, y va a terminar la Edad Media en 1453, cuando cae Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Recuerda que el Imperio Romano se dividió en dos, Occidente y Oriente. La caída de Roma es el final del Imperio de Occidente. Y la caída de Constantinopla, en 1453 todavía, es la caída del Imperio de Oriente. ¿Está bien? También le llamamos al Imperio de Oriente el Imperio Bizantino, como seguramente lo mencionaremos en la clase. Ya, entonces, a lo largo de esa Edad Media, esos 1000 años que duró la Edad Media, el feudalismo va a ser un sistema que fue construyéndose, ya fue imponiéndose este sistema feudal en la Europa de la Edad Media. Ahora, a la Edad Media también le podemos conocer con otro nombre, medioevo, medioevo, ¿ya? Para algunos, medioevo es toda la Edad Media, son sinónimos, medioevo y Edad Media. Para otros, el medioevo es una parte de la Edad Media, una parte, siglos 9 al 13, justamente cuando el feudalismo en esos años vivió su mayor desarrollo. Entonces, yo prefiero utilizar el término medioevo cuando hablo del feudalismo en Europa, para indicar pues que fue ese tiempo, el medioevo, siglo 9 al 13, cuando el feudalismo vivió su mayor desarrollo, su apogeo, su grandeza, su auge. ¿Está bien? Así que esa historia que vamos a ver se da en Europa entre los siglos 9 al 13. En el siglo 9 es que vemos la formación del sistema feudal
y en el siglo XIII ya su decadencia, porque en ese entonces eh, se están viviendo las cruzadas, unas guerras que van a marcar la crisis del sistema feudal. También podemos decir que el feudalismo fue el tercer modo de producción, el tercero. Hemos mencionado clases anteriores que el primer modo de producción fue la comunidad primitiva. El segundo modo de producción fue el esclavismo. El tercer modo de producción fue el feudalismo. Un modo de producción, decíamos, es una forma en que la sociedad se organiza para producir los medios de subsistencia, como el alimento, como el vestido, ¿no? Como la vivienda, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos hablar de un feudalismo como un sistema económico social o podemos hablar de feudalismo como el tercer modo de producción. ¿Ya? No hay inconvenientes. Muy bien. Ahí está. ¿Quiénes dominaron en la época feudal o cuando se dio el sistema feudal? ¿Quiénes dominaron? Pues acá vemos esta imagen. Vemos este hombre a caballo, con armadura completa de hierro, que usa una lanza, ¿sí? ¿Lanza es o espada? Una espada larga parece. También podría utilizar una lanza que es más larga, ¿ya? Su escudo no sé dónde está. Hasta su caballo tiene también una protección. Muy bien, ¿cómo le podemos llamar a este hombre? Pues un caballero medieval o un caballero feudal. Así es decir, un guerrero de élite de la época. Así es. Y estos guerreros de élite, estos caballeros, no eran del pueblo. Ellos no son gente pobre. Una armadura así, pues era costosa para ese tiempo. Y también, claro, un caballo, ya las armas, pues así que solamente la élite podía llegar a ser caballero, ¿no? En sí, la caballería estaba restringida a la élite, es decir, a la nobleza, al sector dominante. Así que el hombre que está allí, aparte de ser un caballero, es decir, un guerrero medieval, ese hombre es de la nobleza, es un noble, ¿ya? Me están preguntando si tenían ellos mucho dinero. Tenían riqueza. Prefiero decir riqueza y no dinero, porque en tiempos feudales el dinero, como lo entendemos nosotros actualmente, no circuló como en nuestra época. Entonces, en ese tiempo, los ricos, los poderosos, no era porque acumulaban mucho dinero, porque tuvieran grandes cuentas bancarias, porque tuvieran salarios, ¿no? Tremendos, sino su riqueza era de otro tipo. Ellos eran ricos porque eran dueños de enormes tierras. A esas enormes tierras les llamamos feudos, feudos. Y por eso a este hombre, ¿ya? Que está debajo de esta armadura, le podemos llamar un señor feudal, ¿ya? Y al sistema donde él domina le llamamos feudalismo. ¿Está bien? Entonces la riqueza no era vista como una acumulación de dinero, como actualmente, sino como una acumulación de tierras, de feudos. Claro, así es, ellos tenían mucha riqueza, pero esa riqueza no era necesariamente dinero, ¿no? O acciones de empresas, como ahora es, ¿no? Títulos, valores, ya, propiedades muebles. No, la riqueza era la propiedad inmueble, es decir, la tierra. Inmensas tierras del tamaño de un distrito, ¿no? Más grande, de una provincia, de un departamento, hasta del tamaño de un pequeño país europeo. Algunos países de Europa, los pequeños, pues antes fueron feudos, propiedad de uno, de un gran señor feudal, ¿no? Así que la imagen nos permite ver, pues, quiénes dominaron en tiempos feudales, los señores feudales, ¿ya? Y dominaron porque eran dueños de la tierra, que era el principal medio de producción, porque eran los que tenían la fuerza militar, ya que ellos integraban, ¿no? La caballería, eran
el ejército en ese entonces, y tenían un aliado a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, eran sus aliados, ¿ya? Y juntos, pues, eh, dominaban, digamos, al resto de la gente, que mayormente eran campesinos, ¿ya? Me preguntan si en ese entonces había propiedad privada. Pues sí, había propiedad privada, claro. Así es. Dijimos que donde no había propiedad privada era en la comunidad primitiva, cuando el hombre era todavía primitivo. Pero después de la revolución neolítica ya tenemos propiedad privada. En el esclavismo había propiedad privada ya. Si no, no habrían esclavos. Los esclavos eran propiedad de sus amos. En Roma, en Atenas, ¿sí? en Babilonia, etcétera. Pues en el feudalismo también hay propiedad privada. Justamente, el feudalismo se basa en ¿qué? En la propiedad que estos hombres, estos señores, tenían sobre la tierra. Eran dueños, propietarios de enormes tierras. Y la gente, los campesinos que no tenían tierras, tenían que trabajar, tenían que vivir en las tierras de él, bajo las órdenes de estos hombres. Y ahí se configura el sistema feudal. Muy bien. El feudalismo es un modo de producción que reemplazó al esclavismo, a la esclavitud. De tal manera que si en el pasado, en la edad antigua, en tiempos de Roma, de Grecia, la mayoría de la gente, lamentablemente, era esclava, había sido condenada a la esclavitud por las guerras, en el feudalismo la mayoría de la población ya no es esclava. Los esclavos en este tiempo han sido liberados, la mayoría. Entonces, ¿quiénes eran la gente más numerosa de este tiempo? Pues eran campesinos semilibres a los cuales vamos a llamar siervos, siervos de la gleba. ¿Está bien? Entonces, en la edad antigua, los pueblos se basaron en el esclavismo, ¿ya? En la explotación de los esclavos. En cambio, en la Edad Media, en que nos encontramos ahora, ¿ya? Bajo el sistema feudal, estos pueblos se van a basar en la explotación de los siervos, de los siervos. Eso no significa que no existan esclavos. Sí habían esclavos, pero en un número menor. Ahora, la mayoría de los trabajadores eran siervos. En un momento vamos a hablar más sobre los siervos para entender las diferencias con los esclavos. Para empezar, a un esclavo se le podía vender, a un siervo no. ¿Sí? A un esclavo se le podía matar, su amo, si decide matarlo, lo mata, es su propiedad, es su decisión. En cambio, el siervo no era propiedad del señor feudal. Este no puede disponer sobre su vida, ¿no? Sin embargo, pues los siervos eran explotados. Tenemos que estudiar por qué, cómo se llegó a esa situación, ¿no? A ver, entonces, cuando el sistema esclavista iba descomponiéndose, es decir, iba desapareciendo, iba decayendo considerablemente en la época romana y después de la caída de Roma, el feudalismo surge para reemplazar el sistema esclavista. ¿Está bien? Me preguntan si los siervos eran mercancías. En sí no eran mercancías en teoría, porque a los siervos no se les podía vender. Directamente ellos no podían llevar siervos al mercado y venderlos como ocurría con los esclavos. Con los siervos no pasa eso. Pero ¿qué pasa? Que si un señor feudal decide vender sus tierras, cuando vende la tierra, lo vende con todo lo que hay allí. Si tiene un castillo allí, con el castillo. Si hay siervos ahí, los siervos están incluidos. No está vendiendo el siervo directamente, pero está vendiendo la tierra, y en ese entonces se creía que los siervos eran parte de la tierra. Como no pueden separarse, entonces los siervos también son entregados al nuevo señor feudal. Entonces, en teoría, los siervos no eran vendidos, no eran mercancías puestas no en el mercado. Sin embargo, podían ocurrir estas cosas que decimos. Muy bien, entonces no es lo mismo pues la esclavitud que la servidumbre que corresponde al feudalismo. ¿Ya? Y
Y esto no corresponde pues a la actualidad. En la actualidad existe el trabajo asalariado, donde los obreros, los asalariados, pues trabajamos, ¿no? Por una paga, pero como hombres libres. El siervo era semilibre, el esclavo era, pues, no tenía nada de libertad, ¿no? Por eso hay distintos modos de producción, esclavismo, feudalismo, capitalismo, que es lo que actualmente, pues, tenemos. Bien, ahora, para que el feudalismo se desarrolle con todas sus características, tuvo que darse algo en la historia. ¿Ya? Tenían que desaparecer los imperios. El imperio romano ya había caído, pero un nuevo imperio había surgido en el siglo IX, el imperio carolingio. Un imperio que crearon los francos, hoy le diríamos los franceses, pero en ese entonces el término es francos, y lo creó un hombre llamado Carlomagno, ¿sí? Carlos el Grande, Carlos el Magno, Magno el Grande, ¿no? Así es. Este hombre, Carlomagno, creó un imperio, que es lo que vemos en este mapa. ¿Está bien? Este mapa no es del imperio romano. El imperio romano ya había desaparecido. El imperio que está aquí es el imperio, perdón, el imperio carolingio. Ahí está, el imperio carolingio. Entonces, a partir de tierras francesas, ¿sí? Acá vemos París, por ejemplo, los francos se expandieron y lograron dominar pues territorios donde están hoy Holanda, Bélgica, Suiza, Alemania, partes de Italia, un poco de España, lograron conquistar pues toda esta parte, liderados por Carlomagno. Y así, ya, todo esto que está aquí, todo esto que está pintado, ya, rayado, todo esto es el Imperio Carolingio, que tuvo como capital a la ciudad de Aquisgrán, que se ubica en Alemania actualmente. Muy bien, hace ya años había desaparecido el Imperio Romano de Occidente. Muy bien, entonces lo que acaba de nacer es un nuevo imperio, el Imperio Carolingio, que representa la reaparición del Imperio Romano de Occidente. Ese fue el intento de Carlomagno, reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Un intento nada más. No son los mismos territorios, no es la misma gente, ¿ya? Pero pues es simbólicamente el renacimiento del Imperio Romano de Occidente. Entonces, en tiempos de Carlomagno, ellos dominaban todo ese territorio e impusieron la fe católica. Gracias a Carlomagno, Europa se volvió católico. Bueno, gracias a él y a la Iglesia Católica, que había convertido a los pueblos bárbaros, antes no a los romanos. Muy bien, ¿ya? Pero este imperio carolingio va a desaparecer. Después que murió Carlomagno, y después que murió también su hijo Luis el Piadoso, los nietos de Carlomagno, llamados, por acá están sus nombres en el mapa, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, estos hombres que eran nietos de Carlomagno, se pelearon por el poder, se pelearon por los territorios. Y al final, ¿qué acordaron? Repartirse el imperio en tres partes, un pedazo para cada uno, a través de la firma del Tratado de Verdún. Carlos el Calvo, ¿sí? Ya sabrás por qué le dicen el Calvo, recibió esta zona, que está de color naranja. ¿Ya? Esto que se va a convertir en Francia. Lotario recibió esta parte rayada en verde, entre Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, tierras que están en medio. Y el otro, Luis el Germánico, ¿sí? El Germánico recibió las tierras de Germania o Alemania, como le decimos nosotros. Ahí está esa parte. Entonces, cuando se repartieron los territorios, decimos que el imperio carolingio desapareció. Un imperio se construye anexando territorios, ¿sí? Consiguiendo más territorios, invadiendo territorios, pero si se parten, si se separan, el imperio desaparece.
Muy bien, después que desapareció el Imperio Carolingio, y esto ocurrió en el año 843, es que luego de esa desintegración, el feudalismo va a desarrollarse. ¿Y qué tiene que ver que desaparezca el Imperio Carolingio con el desarrollo del feudalismo? Que estos hombres, los señores feudales, ellos no son reyes, ellos son dueños de enormes tierras y tienen bajo su control a muchos campesinos. Ya, pero ellos se sentían tan poderosos que se creían reyes de esos campesinos, reyes de esas tierras. Sin embargo, había un rey de Francia, un rey en Inglaterra, etcétera. Entonces, estos hombres tenían tanta fuerza, tanta riqueza, que desconocieron a los reyes. Desconocieron a los reyes. Pero para que esto ocurra, los reyes deben estar débiles, porque si no el rey los derrota. Pues justamente cuando murió Carlomagno, que fue un emperador eh, pues tremendo, y su imperio desapareció, en esta Europa volvieron a desaparecer los emperadores, desaparecieron los reyes poderosos. Entonces, aprovechando la situación, estos hombres ahora van a gobernar sus tierras como si fueran los reyes. Entonces, los señores feudales tienen esa característica. Ellos desconocen a quien supuestamente está por encima de ellos. No los pueden decir, ya, tú eres rey, pero tú no te metes en mis tierras, en mi gente. Yo mando allí. Yo mando allí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la desintegración del Imperio Carolingio marca el inicio del sistema feudal, porque ya no hay un poder, ¿no?, grande de un rey o emperador que someta a estos nobles llamados señores feudales. Ya no, ¿ya? Es como cuando, a ver, ya en nuestra casa tenemos unos padres u otros que son los que pues mandan, porque es su casa, ¿no? Pero imagínate que por algún motivo ellos tienen que viajar o están en algún otro lugar. Y ahora, entonces quien está allí, pues dice, "Ah, no, ahora yo, como el hermano mayor, o yo como el no sé qué, pues yo controlo, como si fuera, ¿no?, la real autoridad, ¿no? Muy bien. Ahora, los reyes se debilitaron no solo por esto, sino porque además, en este tiempo, otros bárbaros comenzaron a atacarles, ¿sí? Nosotros hablamos de cuando existió el Imperio Romano, habían pueblos de alrededor a los que llamaban bárbaros que atacaron al Imperio Romano y destruyeron al Imperio Romano de Occidente. Bien, esos fueron bárbaros llamados germanos, hunos, pero para este tiempo, el siglo IX, hay otros bárbaros. Los más importantes, los más famosos, son los vikingos. Si hasta se han hecho series, pues, que vemos en Netflix sobre ellos, ¿no? Vikingos, así es. ¿Dónde vivían los vikingos? ¿De dónde eran los vikingos? Los vikingos eran del norte de Europa, ¿ya? Esto es Europa, norte de Europa. Acá, acá estaban los vikingos. ¿Qué países actualmente encontramos aquí? ¿Recuerdas aquí? ¿Qué país queda acá? Lo mencionamos en una pregunta domiciliaria. Aquí queda Dinamarca. Claro, No, hasta Dinamarca. Aquí está Noruega y Suecia. No confundan a Suecia, que queda acá, con Suiza, que queda por aquí. ¿Ya? Suiza, no, no. Suecia, ubicado acá. Entonces, los antepasados de los suecos, de los daneses, de los noruegos actuales, pues eran los vikingos, un pueblo del norte de Europa. Por eso también otros le llaman normandos a ellos, ¿sí? Norman, hombres del norte. O también le llaman escandinavos, ya que vivían en esta península que se llama, geográficamente se llama Escandinavia. Bien, pero el nombre más famoso pues es vikingos, ¿sí? King, rey, ¿no? Entonces se llaman otros los reyes del mar,
con sus barcos que parecían como dragones, los dracar. Estos vikingos dominaron el Mar del Norte, que se encuentra aquí. Dominaron el Mar Báltico, en esta parte, ¿ya? Y con sus embarcaciones atacaron las costas de los reinos europeos, de lo que hoy es pues Inglaterra, Francia y otros. También avanzaron por el Océano Atlántico, llegaron al Mediterráneo, que está acá, ¿no?, al sur de Europa, atacando también a otros pueblos de las costas, inclusive al Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, que se encontraba en esta zona. Entonces los vikingos fueron los principales bárbaros, bárbaros porque ellos vivían apartados del resto de europeos, no compartían sus creencias cristianas, por ejemplo, no compartían su cultura. Con el tiempo, los vikingos van a asimilar la cultura de los demás europeos, se van a, entre comillas, civilizar, ¿no? Se van a volver también cristianos, etcétera. En la actualidad, pues, se considera que Dinamarca, Noruega, Suecia están entre los países, pues, digamos, más ordenados o, menos corruptos, más desarrollados que existe en el mundo, ¿no? Pensar que en este tiempo vivían, ellos eran vikingos, ¿no?, bárbaros. Muy bien, entonces, estos ataques produjeron miedo entre los demás europeos. Miedo. No, eso solamente le pasa a los que están viviendo en la costa. Los vikingos atacan desde el mar, así que si tú estás al interior, como yo que vivo en París, a mí no me pasa nada, porque vivo en París que no está en la costa. No, los vikingos con sus barcos podían meterse por los ríos, como el río Sena, que llega a París. Esto fue una pregunta de admisión de San Marcos. ¿Qué pueblo en este tiempo logró cruzar por el río Sena y atacar a las ciudades de alrededor como París? Pues se referían a qué pueblo, los vikingos. Así que no estaba seguro ni siquiera el interior, ¿no? Muy bien, ahora, si los vikingos y otros bárbaros, ya mencionamos a húngaros, búlgaros, sarracenos, que son musulmanes, etcétera, están atacando, hay miedo, y nuestros reyes son incapaces de detenerlos, ¿esto qué ocasiona? Que los reyes se debiliten aún más y que la gente común, la gente del pueblo, necesite quien los proteja, ¿ya? ¿Quién nos podría proteger? El Chapulín no, ¿ah? ¿Quién nos podría dar protección? Pues un señor feudal, un noble de esa época, ¿qué nos diría? Yo tengo un castillo, si quieren les dejo entrar, les protejo, campesinos, de los bárbaros, pero a partir de ahora, sepan que yo los protejo, yo soy su gobernante, a mí me pagan impuestos, a mí me deben obediencia, no a ese rey que no está aquí para protegerlos, sino a mí. De esa manera, la gente de cada región va a terminar obedeciendo a un señor feudal y ya no al rey. Por eso los reyes no tienen el control de todo su reino y los señores se creen reyes en sus pueblos. ¿Ya? Así se está formando el feudalismo. Muy bien. Muy bien. Entonces todo esto son las causas para que se dé el sistema feudal. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos el mapa de Europa, ¿sí?, donde se desarrolla el feudalismo en esta Europa. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver ahora las características del feudalismo para ya comprender, ¿no?, completamente cómo funcionaba este sistema. Porque estos hombres que están acá no son esclavos, son siervos. Veamos la diferencia, veamos qué pasó. A ver, en lo económico, ¿qué decimos? A ver, que la economía en ese entonces era de autoabastecimiento o era una economía autárquica. ¿Qué es eso? Ah? Autoabastecimiento, autarquía. Auto viene de uno mismo, uno mismo. Yo, por ejemplo, eh, bueno, desde que comencé a trabajar, yo comencé a ganar mi platita
y a pagar mis gastos, ¿sí? Mis gastos. Entonces, como trabajo, puedo pagar mis propios gastos. Ustedes no están trabajando, supongo, así que ustedes dependen de otra persona. Pues, pero llegará un momento en que van a tener una economía autárquica, es decir, que se van a valer de sus propios ingresos para mantenerse. Eso respecto a una persona, pero ¿cómo aplicamos eso a un pueblo, a un país? Claro, correcto, Tueros. Cuando hablamos de autarquía económica, estamos hablando de independencia económica. Entonces, ¿qué significa? Que cada pueblo se autoabastecía de recursos, cada pueblo, cosa que no ocurre en la actualidad. No, profe, ¿cómo que no? Que acá en el Perú producimos alimento que es para nosotros, que no necesariamente es así. Mucho de lo que producimos acá es para venderlo en el exterior. Mucho de lo que comemos lo traemos de afuera, ¿sí? Y hay cosas que no podemos producir acá, como cosas tecnológicas que importamos de otros países. En el mundo actual, pues, no existe la economía autárquica. Interdependemos, ¿ya? Así es, el comercio es muy fluido en el mundo, muy fluido. ¿Ya? En cambio, en tiempos de la Edad Media, en tiempos feudales, no era así. Había poco comercio. La gente producía lo que necesitaba. La gente que está acá está produciendo su propio alimento, tiene su propio ganado, su propia leche, su propia carne. Ellos van a tejer sus propias ropas, ellos mismos van a construir sus viviendas, etcétera. Entonces, una economía de ese tipo, donde cada pueblo era autónomo en el tema económico. ¿Está bien? Por lo tanto, el comercio era algo que se practicaba poco en tiempos feudales, poco, ¿ya? Y si el comercio decae, ¿qué cosa circula menos ahora? La moneda, el dinero, ¿sí? Hay poco dinero circulando. En cambio, en nuestro tiempo, donde el comercio, pues, eh, es una de las bases, ¿no?, de la economía, pues, el dinero circula, ¿no? Y circula, ¿ya? Claro. Cuando haya más comercio, más moneda, más riqueza de ese tipo, riqueza monetaria, ya estaremos hablando de otro sistema, el capitalismo. Pero en este tiempo, eso todavía es poco. Más era pues economía autárquica, economía basada en la agricultura y la ganadería. Esto es feudalismo. Bien, ahora, si la economía se basa en la agricultura, ¿cuál es el bien más importante? Pues para cualquier campesino, para cualquier agricultor, ¿cuál es el bien más importante? Para ellos, la tierra. Los campesinos hasta llegan a amar la tierra, ¿no? Llegan a adorar la tierra, ¿no? Acá en el Perú, pues, se adoraba a la Pachamama, ¿no?, a la Madre Tierra. Ya, los europeos también tienen costumbres, ¿no? Agradeciéndole a la tierra. Pues, entonces, los que van a tener poder en esta época van a ser aquellos que sean dueños de grandes tierras. Si eres dueño de pocas tierras, pues serás clase baja, ¿no? Si no tienes nada de tierras y tienes que vivir en las tierras de otro, pues vas a ser la población explotada, ¿ya? Entonces, en tiempos feudales, la posesión o propiedad de la tierra era lo que determinaba si estabas arriba o abajo en la sociedad. En cambio, ahora no, ¿sí? Ahora un hombre multimillonario puede que tenga pequeñas tierras donde están sus casas, ¿no? Casa aquí, casa allá, pero sus tierras no llegan a ser pues, del tamaño casi de un país, como ocurría en este tiempo, ¿ya? Su riqueza, el de un hombre actual, pues, se ve en otros aspectos, ¿no? Acá no, acá era la tierra. ¿Y cómo se le conoce a esas extensas propiedades territoriales? Pues les llamamos latifundios o en este tiempo le llamamos feudos, ¿ya? Feudos. Muy bien, al dueño de un feudo, ¿cómo le llamamos? Señor, señor feudal, ¿no? Señor feudal. Y al sistema dominado por señores feudales,
al sistema, ¿no? En que los feudos es lo más importante, pues le decimos feudalismo, ¿ya? Feudalismo. Muy bien. ¿Cuándo desaparecerá este sistema? Pues cuando ya no hayan señores feudales. ¿Y cómo haces para que no hayan señores feudales? Vas a ir matándolos, pero si lo matas, su hijo se convierte en el nuevo señor feudal porque hereda la tierra de su padre. Si lo mata su hijo y así. Para que no haya feudalismo, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es matar a toda la familia. No sean malos. Pues. Lo que hay que hacer es quitarle la tierra. Quitarle la tierra. Por eso, posteriormente, distintos países van a vivir lo que se le conoce como la reforma agraria. La tierra se les quita y se reparte entre la gente, ¿sí? Y queda como es en la actualidad, donde hay propietarios que tienen, ¿no?, grandes tierras, pero también otros medianos y otros pequeños, porque ha ocurrido un reparto de esas tierras que en ese entonces eran acumuladas por pocas personas. ¿Ya? Entonces, para liquidar al feudalismo, lo que hay que hacer es eliminar la concentración de la tierra, eliminar estas grandes propiedades territoriales. Y así, pues ya no habrán señores feudales, ya no habrá feudalismo. Si a estos campesinos les damos la tierra donde se encuentran, entonces ya no serán siervos, serán campesinos libres, como existen actualmente. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Entonces, vemos esto en lo económico. Pasemos a ver lo social. A ver, en la actualidad, en tiempo del capitalismo, pues la gran mayoría de personas vivimos en ciudades. Lima, pues contiene como 10 millones de habitantes. Nuestra ciudad tiene 10 millones de habitantes. Un tercio de toda la población peruana. Por lo tanto, hay muchas zonas del Perú que están despobladas, ¿no? Ya que el Perú tiene un territorio relativamente grande, ¿no? Si en nuestro tiempo la población se concentra en las ciudades y poca gente vive en el campo, en tiempos feudales era al revés. La gente, muy poca, vive en las ciudades. Las ciudades han decaído, han sido abandonadas. ¿Por qué? Porque los bárbaros atacaban las ciudades y la gente huyó de las ciudades y se instaló en el campo. La gran mayoría de la gente en este tiempo vivió en el campo, en el campo. ¿Ya? Entonces, para entrar a tiempos modernos, ¿qué tiene que ocurrir? Esa gente tiene que regresar a las ciudades. Eso va a ocurrir después. A partir de la próxima semana ya vemos pues temas donde la gente está en las ciudades porque el socialismo ha decaído y el capitalismo más bien se ha establecido. ¿Cómo le llamamos a esta característica en que la población se concentró en el campo y no en las ciudades? Pues la llamamos ruralización. Viene de rural. Lo rural es el campo. Qué bonito, ¿no? Ir al campo, al río, ¿no? La chacra, los animalitos. Es bonito, es una vida muy calmada. Sí, pues demasiado calmada para muchos, ¿no? Que les gusta el ruido de la ciudad, la gente, ¿no? El movimiento de la ciudad, ¿no? No hay internet, no hay internet, claro, no hay internet. En gran parte del campo no hay internet, cierto, ¿no? Así que en ese tiempo, pues, la vida era así, rural. La vida actual es en la ciudad, mayormente, ¿no? Nos gusta el campo, pero un rato, ¿no? Ir a conocerlo, a vivir un ratito, pero regresamos a la ciudad porque estamos acostumbrados. Igual la gente del campo se acostumbra ya y no quiere ir a la ciudad, ¿no? Bueno, pero han cambiado los tiempos. Aquí casi todos vivían en el campo, ¿ya? Así es. Muy bien, ahora, habían tres tipos de personas en esta época. Habían tres estamentos, habían tres sectores sociales. Estos tres estamentos, así se le llama, estamentos. Se prefiere no utilizar el término clase social, sino el término estamento.
¿ya? Estamento social. ¿Está bien? La Universidad de San Marcos ya nos preguntó sobre, en este tiempo, qué tipo de sociedad existió. Una sociedad de tipo estamental. ¿Ya? ¿Eso existe actualmente? No, ya no. La sociedad estamental fue eliminado con revoluciones como la Revolución Francesa, que veremos la próxima semana. La sociedad actual no es estamental. ¿Cómo es una sociedad estamental? Es una sociedad donde el que nace en el estamento bajo no puede ascender, ¿ya? O el que nace en un estamento de arriba, en un estamento privilegiado, no puede descender socialmente. Entonces, son grupos cerrados prácticamente. Tú naces en el tercer estamento, en el estamento más bajo, mueres en el tercer estamento. Y tus hijos seguirán perteneciendo a ese estamento bajo, y tus nietos y tus tataranietos. Naces arriba en la nobleza, y tus hijos serán nobles y todos tus descendientes serán nobles, siempre y cuando existe el sistema feudal, ¿no? Si lo destruye, ya todo cambia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia con nuestro tiempo? Que en nuestro tiempo podemos nacer pobres, pero con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, ascendemos socialmente. De clase baja podemos ser clase media, quién sabe, clase alta, pero también ocurre lo contrario. Eres clase media, haces mal tus negocios, mal tus inversiones, eres un haragán, qué sé yo, pues, un vicioso, y caes pues en la clase baja, ¿no? O de clase alta a clase baja. En la actualidad existe una sociedad donde la gente puede ascender o descender socialmente. En cambio, en este tiempo feudal no se podía eso. No se puede ascender o descender. Los grupos eran cerrados. La nobleza no quiere mezclarse con la gente del pueblo, ¿ya? Porque si se mezclan, entonces una aldeana, una campesina, una hija de un campesino, si se casa con un eh, señor feudal, se convierte en una señora feudal, ¿no? Entonces, eso no lo permiten. Por eso colocan una sociedad así, casi cerrada, llamada pues sociedad estamental. ¿Ya? Pero se haya entendido la diferencia. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces. Una sociedad estamental. Aquí existen tres estamentos: los bellatores, los oratores y los laboratores. Esto está en latín, porque el latín es, en esta época, es la lengua culta, era el idioma de los romanos. Muy bien, en estos años, a partir del latín, han surgido otras lenguas, las lenguas romances, ¿sí? Que dieron origen a nuestro castellano, ¿no? Que utilizamos, pero se sigue usando el latín como la lengua culta. Ajá. Así es, así como ahora es casi obligatorio para un joven saber inglés, ¿sí? En ese tiempo, pues tenías que saber latín, ¿ya? Obviamente no todos lo sabían, ¿no? Campesinos no, pero los sacerdotes, la gente más preparada, digamos, en el tiempo, sí. Ya, hay un ruidito, por favor, hay un ruidito por ahí. Gracias, gracias, muchachos. Muy bien. Entonces tenemos tres estamentos. ¿Qué significan estos términos que están en latín? ¿Ya? ¿Qué significan? Significan ah, gracias, gracias, por fin. Ya. Ok, entonces estábamos hablando de la sociedad estamental. ¿Te habría gustado vivir en una sociedad así, donde no podamos ascender, no podamos progresar? Nacemos campesinos y no tenemos posibilidades de, de progreso. Pues creo que no, ¿no?
Por supuesto, Dani, yo tampoco, ¿no? Por eso este tipo de sociedad va a ser destruido, eliminado con la Revolución Francesa y otras luchas, para que exista una sociedad donde podamos ascender si nacemos, pues, abajo. ¿Ya? Y si estás arriba y no te esfuerzas, pues puedes caer también, como ocurre, ¿no? Hay gente con plata que pierden. Ajá. Bien, entonces, acá viene nuestro sociedad mental. A ver, Bel significa guerra. Entonces, los bellatores, ¿quiénes serán? Bellator significa guerrero, los que pelean, los que hacen la guerra. Ah, esos hombres que tenían armadura a caballo, claro, los hombres de acá. Acá vemos un bellator. Este hombre, ¿no? Que es un guerrero medieval, pues es un bellator. Y hemos dicho que los guerreros de ese tiempo pertenecían solo a la nobleza. Un campesino, un artesano, un hombre de pueblo, ¿ya? Ellos no podían ser caballeros. En ese tiempo el término caballero estaba restringido únicamente a la nobleza. La gente común no eran caballeros. Un hombre común no era caballero. En cambio, actualmente decimos caballero, pues, para todos los hombres que tienen educación, ¿no? Igual dama. El término dama era solo para las mujeres de la nobleza, ¿no? Hoy, pues, a todas las mujeres, ¿no? A todas las señoras decimos damas, ¿no? Muy bien. Entonces, los bellatores eran los guerreros. ¿Y qué término hemos usado para llamarlos? Caballeros. Caballeros. ¿Ya? Muy bien. Esos caballeros eran de la nobleza y los nobles eran dueños de feudos. Por lo tanto, los bellatores eran los señores feudales, ¿sí? El sector dominante en este tiempo. Dominante. ¿Ya? Le llaman caballeros porque, pues, entre sus armas tienen que tener un caballo, ¿no? Tienen que tener caballo. En las guerras, pues, se diferencia, ¿no? Entre la infantería, que no usa caballos, pelean a pie, y la caballería, ¿no? Que luchan a caballo. Entonces, se entiende que estos caballeros, pues, tienen un caballo, ¿no? Se entiende. Muy bien, ahora, todo varón de la nobleza llegaba a ser un caballero. Era obligatorio que todo varón de la nobleza entrene para ser un guerrero. Así como los antiguos espartanos, pues un varón de la nobleza tiene que ser guerrero. ¿Está bien? Ah, ya, no, no, ya, no. Los varones de la nobleza son los que van a ser guerreros. Y las mujeres de la nobleza, pues van a ser hijas, esposas, madres de guerreros. No van a ser guerreras. Ya, es un tiempo muy machista, ¿no? Muy machista, en que la mujer, pues, no participa, ¿no? Aquí, ¿no? Obviamente, ¿no? En tiempos pasados el machismo era muy fuerte, ¿no? Así es. Recién, ¿no? Del siglo XX es que los hombres han tenido que aceptar, pues, lo que es correcto, ¿no? Que somos iguales. Siglo XXI ya se consolida, pues, la igualdad, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, la mujer no. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo cual no implica que una mujer no pueda practicar el uso de una espada. Había mujeres que eran diestras, ¿no? ¿Ya? Pero en sí, para la guerra, únicamente pues iban los varones. Salvo excepción. Por ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco fue una, entre comillas, caballera, ¿no? ¿Ya? Entre comillas, ¿no? Una mujer que peleó en la guerra de los 100 años, cuando los franceses se enfrentaron a los ingleses. Ella usó armadura, montó caballo, se cortó el cabello, ¿no? Ya lideró a los varones en batallas y ganó varias batallas, Juana de Arco. Pero Juana de Arco es una excepción, digamos. La regla es que la mujer, pues, el hogar, ¿no? El varón, ¿no? La guerra, ¿no? Y otros asuntos. Ahora, entonces, si todo varón de la nobleza va a ser guerrero, pues no puede serlo desde que nace, ¿no?
porque tiene que saber luchar, tiene que pasar por un entrenamiento, tiene que tener sus armas. Entonces, hay un momento en que después de pasar por pruebas, son nombrados caballeros. Y para ser nombrados caballeros, tenían que pasar por una ceremonia. En esta imagen vemos a una, tal vez es una reina, y por acá vemos a un joven guerrero, ¿ya? Ahí está arrodillado pues ante ella, ¿ya? ¿Qué hace ella? Ella pues le ha puesto la espada en un hombro, le ha golpeado con la espada, suavecito, ¿no? Le ha golpeado el hombro o la espalda con la espada, ¿sí? El derecho y luego el lado izquierdo. Y mientras hace eso, le dice, yo, ¿sí? Te nombro caballero. Oye, ¿cómo se le llama a esa ceremonia? Que la habrán visto en las películas. Hasta ahora hay quien no te da un espaldarazo, ¿no? Te hace como que te nombra tu caballero, ¿no? Espaldarazo es el nombre. Por el golpecito que le da en la espalda con la espada, espaldarazo. No espadazo, ¿ah? No espadazo, espaldarazo. ¿Ya? Ahí está. Hay otras ocasiones en que un guerrero se arrodillaba ante un rey o ante un señor feudal, pero solo cuando vemos la espada en su hombro o espalda es que le llamamos a esta ceremonia espaldarazo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, para un varón de la nobleza, el momento que más esperaba en su vida, porque a partir de ese momento era considerado adulto, un guerrero de verdad, pues era la ceremonia del espaldarazo. ¿Ya? Todos los padres orgullosos hacían una fiesta luego de la ceremonia porque pues su hijo varón acaba de ser nombrado caballero. ¿Ya? Así es, entonces era un motivo de felicidad, ¿no? Para los varones, fiesta, luego que lo nombraban caballeros. Para las mujeres, pues fiesta, luego que se casaban, o cuando se casaban, ¿no? Bien, entonces, no te olvides del espaldarazo, ¿ya? Esto únicamente ocurría con la nobleza, recuerden. En la película Shrek, se ve el espaldarazo. Ah, sí, sí, se ve el espaldarazo, ¿no? ¿Ya? Sí. Varones de la nobleza. A Juana de Arco, que es una excepción, hemos dicho, también le hicieron el espaldarazo, ¿no? Yo repito, esto ocurría con varones. Sebastián nos está hablando de la guerra de los 100 años. En efecto, Francia derrotó a Inglaterra en 1453, en efecto, mismo año en que cayó el Imperio Bizantino o cayó Constantinopla, en efecto. Y también en esos años, así es, Gutenberg mostraba su imprenta. Así es, la guerra de los 100 años, que en verdad duró más de 100 años, ¿no? Casi 116, pero se le ha redondeado con el nombre de guerra de los 100 años, en efecto. Jennifer nos pregunta, pues, si una mujer quería ser caballera, ya, el término caballera como que no existe, ¿no? Justamente, ¿por qué no existe? Porque era reservado para varones, esto, para varones. Claro, hoy, pues, una mujer, pues, que defiende la igualdad, ¿no? Con justicia, ya, pero ¿por qué? Es que eran otros tiempos, pues, otros tiempos, ¿no? Hay que luchar en nuestro tiempo por la igualdad. Ya el tiempo pasado, pues, ya terminó, ¿no? Ya así era, ¿no? Es bien difícil que a una mujer la acepten, muy difícil, ¿no? Ya, pero hemos dicho ya que habían excepciones, ¿no? Como con Juanita de Arco. Bien, ahí está, ¿no? Ahora, si los nobles son los guerreros, ¿cuál es su tarea entonces? Que si vienen los bárbaros a atacarnos, los vikingos y otros, ¿cuál es la tarea de los bellatores? Defendernos, ¿ya? Usando su castillo, usando sus armas, ¿no? La caballería, etcétera, defendernos. Porque los campesinos no peleaban. Bueno, pueden pelear, pero no son gente especializada para la pelea, ¿no? Para la guerra, no tienen entrenamiento los campesinos, no tienen las armas adecuadas. Y el sacerdote tampoco pelea, ¿no? Entonces, los que tienen que pelear por el resto son los caballeros.
¿ya? Pero el caballero no trabaja creando alimentos. ¿Quién hace eso? Los campesinos, llamados siervos. Y los sacerdotes rezan por la salvación de las almas de todos. Entonces habían tres grupos. Los bellatores eran los que peleaban, los oradores los que rezaban y los laboradores los que trabajaban para crear riqueza, sea alimento, sea ropa, sea pues lo que se necesite. Habían tres grupos. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Muy bien. Todos los caballeros o bellatores defienden, en teoría, al pueblo y el pueblo trabaja para alimentar a los caballeros. Igual ocurre con los sacerdotes. Los oradores, es decir, los sacerdotes, eran otro estamento. ¿Ya? Hay un estamento de gente que pelea, los guerreros caballeros, y hay otro estamento de gente que reza, los oradores, los sacerdotes. Es fácil diferenciarlo, ¿no? La ropa que utilizan es distinta, ¿no? Muy bien. Y en este tiempo en que no había educación para el pueblo y los nobles no les gustaba aprender porque consideraban que aprender era para débiles, que ellos eran fuertes, para ellos era la guerra, el honor estaba en la guerra, no en los estudios. Entonces, ¿quiénes eran los que estudiaban en esa época? Los oradores, los sacerdotes. Así que eran el sector más letrado, más educado. Ellos controlaban también la educación, es decir, todas las escuelas o universidades que llegaron a nacer en este tiempo surgieron las primeras universidades, como la de Bolonia, en Italia, que es la más antigua, pues, ¿quiénes enseñaban en las escuelas? Los sacerdotes. Era una educación, pues, dominada por la iglesia, por la religión. Y están los laboratorios, ¿ya? La gente del pueblo, los que viven en aldeas, se dedican ¿no? a labrar la tierra, son campesinos o producen artesanías. Muy bien, ellos son los laboratorios, los que trabajan, los que elaboran. Si hubiéramos nacido en ese tiempo, ¿qué hubiéramos sido? Pues yo hubiera sido un laboratorio seguramente, ¿ya? Y tal vez no me hubiera gustado vivir en ese tiempo como un laboratorio. Al menos ahora no tendré dinero, pero al menos hay la posibilidad de ascender, ¿no? Antes no había esa posibilidad, era peor, ¿no? Ahora, vamos a diferenciar dos tipos de aldeanos o campesinos, los villanos y los siervos de la gleba. ¿Cuál sería la diferencia? Que los villanos son libres, en cambio los siervos son semi-libres. Semi significa pues medio, ¿no? La mitad. Semi-libres. Ah, pues me preguntan si existía la violación, si los señores pueden violar a las siervas, si la violación es algo pues que ha existido siempre, inclusive desde que éramos primitivos, ¿no? Eh, así es. En ese tiempo era muy difícil castigar a un noble si abusaba de una campesina, porque, pues, ¿ante quién recurrimos cuando ocurre un delito? Pues recurrimos ante el señor feudal. Y si el mismo señor es el que ha cometido el delito, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos al rey. Primero el rey no nos va a atender porque somos del pueblo. Y el rey no se va a meter en los asuntos del feudo, porque quien manda en el feudo es el señor feudal. Los reyes eran débiles, ¿recuerdas? Así que la violación va a quedar allí. Esa mujer tendrá seguramente un hijo producto de la violación y ese hijo pues no tendrá padre, ¿no? ¿Y cómo le llamaban en esa época a los hijos que no tenían pues un padre? Le decían bastardos. Y los hijos bastardos no tenían los derechos de un hijo nacido pues eh, dentro de lo normal, entre comillas, ¿no? O dentro del matrimonio, ¿no? Como era lo que se exigía en ese tiempo, ¿no? Que los hijos siempre se tuvieran dentro del matrimonio religioso.
Bien, sigamos entonces. Decíamos que los villanos eran los aldeanos libres. ¿Y por qué libres? Porque tenían pequeñas tierras, pero eran sus tierras. En cambio, el siervo de la gleba no tiene tierra propia. ¿Qué le queda? Vivir en la tierra de un señor feudal, en la tierra que no es suya. ¿Ya? Entonces, él vive en otra tierra. Imagínate que no tengamos casa y tengamos que vivir en la casa de un extraño. El extraño dice, está bien, vive en esta habitación, ¿ya? Pero a cambio vamos a tener que hacer distintas obligaciones, pagar distintos tributos a esa persona. No tanto en dinero. Recuerda que en tiempos feudales el dinero circuló poco. Vamos a tener que trabajar gratis para él. ¿Ya? Así funcionaba en el feudalismo. El villano tenía una pequeña tierra, pero propia. En cambio, el siervo no. ¿Ya? El siervo está dentro del feudo que pertenece al señor feudal. Por lo tanto, ese hombre es tu señor, porque es el dueño de la tierra donde te encuentras. ¿Por qué vives en un feudo? Porque necesitas una parcela donde sembrar, donde construir tu casita, donde tener a tu familia. Entonces, esos siervos vivían en parcelas que se encontraban dentro de los feudos. A esas parcelas se les conoce con el nombre de mansos. Mansos. ¿Ya? Y un siervo tiene un manso, pero no es su propiedad. El manso no es suyo, es del señor feudal. Pero sí puede usar el manso y comer los frutos de la tierra. ¿Sí? Suyo es la cosecha, pero no la tierra. ¿Ya? Así es. Es como que, imagínate que a un joven su papá le regale un automóvil, una moto, una moto, pues feliz, pues va con su moto, ¿no? Lo usa, o si es un carro, hasta lo puede taxear si necesita dinero, ¿no? Pero ese carro no es suyo, solo lo usa, lo aprovecha para conseguir algún dinero, pero no es su propiedad. Eso es usufructo. El derecho de usufructo nos permite usar y aprovechar los frutos de un bien, pero no nos convierte en propietarios. Así, ustedes usan una habitación, pero esa habitación no es su propiedad. ¿O tienen algún título de propiedad sobre su cuarto, chicos? No, ¿no? Igual pasaba con los siervos. Igual pasaba con ellos. Bien, aquí vemos un feudo. Esta imagen lo coloco siempre porque esta imagen vino en una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos hace un par de años nomás. ¿Qué vemos aquí? Las partes de un feudo. ¿Ya? Esta es una tierra agrícola, fértil, porque mira, acá hay un río en medio y esto genera pues que la tierra ¿no? sea una buena tierra, hay ¿no? humedad, es un valle, ahí está. Acá vive el señor feudal, en este castillo, aquí está el señor feudal, ¿ya? Con sus caballeros que le protegen, ¿sí? Ahí está. Seguramente alrededor está inundado con agua, ¿ya? Y hay por aquí puedes ver, hay una puerta, ¿no? que se levanta para defender el castillo, ¿sí? Desde las altas torres, los arqueros, pues, ¿no? Van disparando también, ¿no? Sus flechas. Y ahí está, ¿no? Un castillo, ¿no? En ese entonces. Claro, es un puente para cruzar este canal defensivo que han construido. Ujú. Ahí está, ¿no? Acá está el río. Muy bien. Ahora, ¿quiénes viven aquí? En la aldea. Todo es el feudo, ¿ah? Esta parte, donde dice aldea, aquí viven los siervos, los campesinos semilibres. Ahí están, con sus casitas, viven con sus familias. Muy bien. Los mansos, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué dijimos? Los mansos vienen a hacer estas parcelas, chacras le decimos acá en el Perú, estas parcelas donde siembran. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿a quién le pertenece el manso? Como el manso es un pedazo de todo el feudo, le pertenece al señor feudal. Los aldeanos que viven acá, o siervos, lo usan, siembran, cosecha, la cosecha sí es de ellos, la cosecha sí es de ellos. Ellos comen de la tierra, los frutos de la tierra,
¿ya? Pero la tierra no es de ellos. ¿Qué tienen que pagar? Si esto fuera la actualidad, donde hay capitalismo, ellos tendrían que pagarle una renta en dinero al dueño de la tierra. Pero como esto no es el capitalismo, no es la actualidad, esto es feudalismo, edad media, los hombres que viven acá pagan un tributo, pero no en dinero. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir, cruzan acá el río por el puente y van a esta parte de acá. Aquí, muchachos, aquí, a ver, aquí se ve mejor así, con un rojito. Por aquí, esta parte del feudo se llama la reserva señorial. El nombre lo dice todo. Es la parte del feudo que el señor feudal se reserva para él. Imagínate que tienes una casa donde alquilas habitaciones. No vas a alquilar toda la casa. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde viven tus hijos, no? Pues ya, para mí es el primer piso y si tengo un segundo o tercer piso, lo alquilo. Muy bien, entonces igual el señor feudal se reserva una parte del feudo, ¿no? Esta parte de acá. Muy bien, entonces acá se tiene que sembrar y la cosecha es para que coma el señor feudal, su familia y sus caballeros que están aquí en el castillo. Pero ¿quién va a sembrar en la reserva? El señor dice, yo jamás, yo soy el señor y mis caballeros tampoco, ¿no? ¿Quién tiene que sembrar allí? Los siervos. Los siervos tienen la obligación de trabajar la reserva señorial gratis. ¿Por qué gratis? Porque están viviendo en las tierras del señor feudal. Es como cuando nuestros papás nos dicen, a ver, hijos, limpien, cocinen, ¿no? Pinten la casa. ¿Por qué? ¿No vas a pagar? No, porque vives en mi casa y es tu deber, ¿no? Ya que no te cobro alquiler, ¿no? Pues eh, ahí están los siervos, cómo tienen que trabajar. Ya, San Marcos no preguntó sobre quiénes trabajaban en la reserva señorial. Los campesinos, los siervos. Y ya sabemos por qué. Muy bien, ahí está. Ahora, vínculos de dependencia personal. A ver, en ese tiempo las personas formaban vínculos, así como ahora, ¿no? Tenemos amigos, tenemos parientes, ¿ya? Nos casamos, ¿no? Tenemos una enamorada, una novia, formamos vínculos de diferente tipo, ¿no? Pues en este tiempo también se formaban vínculos, pero habían un par de vínculos que hoy no existen, ¿no? El vasallaje, que es un vínculo entre dos personas, y también la servidumbre, que es otro vínculo entre personas. Veamos qué es el vasallaje. El vasallaje es un vínculo o una relación de dependencia entre dos nobles. Un noble se llama señor y el otro noble se llama vasallo. O sea, el vínculo entre ellos se le llama vasallaje. ¿Ya? Pueden ser amigos, pero ese es otro vínculo. Pueden ser parientes, pero ese es otro vínculo. ¿Ya? Hay un vínculo especial que se llama vasallaje. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quiénes se unen? Un noble que tiene más poder, y en este tiempo más poder es tener más tierras. Así que el que está arriba seguramente es un señor con grandes tierras. Y el que está abajo es un noble con pocas tierras o tal vez no tiene tierras. ¿Qué, profe? ¿Habían nobles que no tenían tierras, que no tenían propiedades? Sí, pero ¿cómo? A ver, en ese tiempo los hijos no eran iguales, ¿ya? Ya hemos dicho que las mujeres, pues, estaban, bueno, excluidas de muchos derechos, pero entre los varones también había desigualdad, porque el único que heredaba todas las propiedades del padre, del señor feudal, era el hijo varón mayor. A esto le podemos llamar derecho de primogenitura o derecho de mayorazgo. ¿Ya? Entonces no es que todos los hijos sean el mayor, el menor, varón, mujer, como ahora existe, todos se heredan por igual. En ese tiempo no. En ese tiempo solamente heredaba
los bienes y el título de noble que tenía el señor feudal únicamente lo heredaba el primer hijo varón que tenga, ¿ya? El primer hijo varón. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con tus hermanos? Tus hermanos son nobles porque pertenecen a una familia noble, pero no tienen propiedades, no tienen feudos. ¿Cómo se le llama a los hijos que no heredaban? Se les llama segundones. Segundones. ¿Ya? Son los segundones, son de todas maneras nobles, ellos se entrenan, se convierten en caballeros, y ahora, ¿qué hacen? Pues buscan un señor que puede ser su propio hermano mayor, ¿ya? O buscan otro y le dicen, pues, me pongo a tu disposición, quiero ser tu caballero. Y el señor lo acepta. Entonces forma un vínculo entre un señor y un caballero, que ahora será considerado como el vasallo, y a ese vínculo le llamamos vasallaje. ¿Está bien? Pero se está entendiendo. Muy bien. Entonces, muchachos, el vasallaje se da únicamente entre nobles. Este vasallo no es un campesino. El nombre vasallo puede que nos confunda. Yo entiendo vasallo como alguien que está abajo. Entonces el vasallo puede ser un esclavo o un siervo. No, no, no. Los vasallos son de la nobleza, pero de una nobleza, digamos, inferior en comparación a los señores, que son de una nobleza superior. ¿Sí? Inclusive en la actualidad, entre los ricos hay diferencias. Hay quienes tienen más que otros. Entre ricos se discriminan, ¿no? Porque uno tiene más, ¿no? Igual ocurría pues en tiempos feudales. ¿Ya? Muy bien. Para que se cree esta relación vasallática, se tienen que dar dos ceremonias. Dos ceremonias. Uno es el homenaje, el otro la investidura. Esto hay que saberlo, ¿ya? Esto se pregunta bastante en el examen de admisión. ¿Qué es vasallaje? ¿Qué es homenaje? ¿Qué es investidura? ¿Ya? Porque es la esencia del sistema feudal. Esto no existe actualmente, ¿no? Así existía el feudalismo en esos años, hace 1000 años. A ver, homenaje. Homenaje. A ver, un caballero, un guerrero noble, pero que no tiene tierras, imaginemos, ¿qué hace? Se presenta ante un señor feudal y se arrodilla ante él, como en esta imagen vemos. Este caballero se arrodilla ante este otro caballero, que es superior a él. Esto es público, acá los demás están mirando, los demás caballeros están mirando. Muy bien, se arrodilla. ¿Qué expresa arrodillándose? Que se somete a la voluntad del otro. ¿Ya? Así es. Se arrodilla y le jura fidelidad al Señor. Le dice estas palabras: me hago vuestro hombre. Me hago vuestro hombre. Hacerse hombre de otro es lo que significa la palabra homenaje. Homenaje. ¿Ya? Y el Señor, ¿qué le contesta? Te acepto. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esto de arrodillarse y pedir y decirle que va a serle fiel, nos recuerda a otras cosas, ¿no? En este tiempo daba vida al vasallaje. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si vemos a un caballero arrodillándose ante su señor, a esa ceremonia, a ese arrodillamiento, le podemos llamar homenaje. Tal vez habrás escuchado en alguna película un rey, un poderoso noble decir, deben rendirme homenaje, me deben el homenaje que le está exigiendo. Arrodíllense ante mí, porque son mis vasallos y se tienen que arrodillar. ¿Cómo lo diferencias? Con el espaldarazo que vimos hace un momento. Esto no es espaldarazo porque este señor no ha puesto la espada en el hombro o espalda de esta persona. Este hombre que está acá no está para que lo nombren caballero.
Él ya es un caballero. Está para que lo acepte el Señor como su vasallo. El Señor dice, está bien, te acepto como mi vasallo. Ahora, ¿y para qué se hace todo esto? A ver, viene luego la ceremonia de la investidura. Investir significa dar poder, dar poder. Entonces, este señor feudal tiene enormes tierras. ¿Qué va a hacer? Le va a entregar de manera simbólica una de esas tierras, un feudo, una tierra extensa, se lo va a entregar a este nuevo vasallo. Entonces, esta ceremonia llamada la investidura era cuando el señor le hacía entrega de ese feudo. ¿Y cómo simbólicamente? Es que en ese tiempo no firmaban papeles como ahora, contratos, notarios. En ese tiempo todo era simbolismo. Por ejemplo, el señor feudal podía agarrar un poco de tierra, de esa tierra que va a ser entregada, podía coger un poco de tierra y se lo ponía en la mano al vasallo. Todo esto públicamente. ¿Qué representa eso entonces? Que esa tierra se lo entregaba al vasallo. O le podía entregar un anillo, le podía dar algo que simbolice que le está entregando el control de la tierra. La tierra entregada sigue siendo propiedad del señor, pero el vasallo lo va a controlar a partir de ahora como si fuera suyo. Ese vasallo, que antes no tenía tierras, ahora tiene tierras y se cree señor feudal en esa tierra. ¿Ya? Frente a los siervos es el señor ahora. Una vez que se hicieron el homenaje en la investidura, ellos ya son señor y vasallo. Existe ya un vínculo entre estos. Acá, en este esquemita, estamos colocando, ¿qué le debe el vasallo al señor? Como el vasallo es un caballero, es un hombre de guerra, le debe ayuda militar al señor feudal. Así que si el señor tiene una guerra, si hay una rebelión de campesinos, si vienen los bárbaros a atacarnos, entonces los vasallos, ¿qué pueden hacer? Los vasallos acompañan al señor a la guerra. Pues habrá visto películas en que el señor feudal sale acompañado de un ejército. Ese ejército no es del reino, no es del rey, es de él, es tu ejército personal. ¿Quiénes son ellos? Son sus vasallos. Bien, me preguntan en el chat si un vasallo puede ser hijo del señor feudal, ¿sí? Puede ser también su hijo. Claro que con los hijos, sobre todo si es el mayor, se le trata con una consideración especial, ¿no? Pero pueden serlo, ¿no? Por supuesto. Muy bien, ¿qué más le debe el vasallo al señor feudal? Consejo. O sea, si el señor está dudando, ¿hago esto o no? Reúne a sus vasallos en un consejo. A ver, aconséjenme. ¿Qué hago? Pues era un deber del vasallo aconsejar al señor. También ayuda económica. Habían casos en que los vasallos tenían que aportar dinero, recursos. Por ejemplo, si el señor feudal ha sido tomado prisionero, los vasallos tienen que pagar el rescate. Si el señor tiene que hacer una fiesta porque su hija se va a casar, su hija mayor, o porque su hijo mayor va a ser nombrado caballero, entonces se hace una ceremonia, una fiesta, los vasallos tienen que contribuir. Son los deberes del vasallo. ¿Y cuáles son los deberes del señor para con el vasallo? Esto ha sido pregunta también de admisión de San Marcos. El señor tiene el deber de proteger a sus vasallos. Imagínate que un vasallo en otra tierra, pues eh, se gana como enemigo a otro señor feudal. Entonces, este otro señor feudal tiene que tener cuidado porque si le hace algo contra ese vasallo, es como si estuviera atacando a su señor feudal. El señor feudal entonces da protección a sus vasallos. Son mis vasallos. ¿Ya? Muy bien. Y para eso llamará a los demás vasallos y juntos protegerán pues a ese vasallo. ¿Qué más? Defensa judicial. ¿Sí? Tiene algún pleito, tal vez ante el rey, el señor feudal pues abogará por él. Sustento proporcionado. ¿Y cómo le proporciona sustento al vasallo? Entregándole el feudo. Al entregarse un feudo con campesinos que trabajen allí, ese vasallo ya tiene asegurado su alimento, porque pues
todo lo que se va a cosechar en esa tierra, ¿no? Y así funciona este vínculo entre dos nobles, un señor y un vasallo. ¿Está bien? Muy bien, el otro vínculo es entre un señor y sus siervos. No es lo mismo. Los siervos solo tienen que obedecer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la servidumbre es la relación de dependencia de los siervos frente al señor feudal. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo surge esto? Pues lo hemos dicho antes, ¿no? Llegan los siervos, reciben parcelas de tierra, mansos, y a partir de ahora tienen que obedecer a un señor feudal. Ahora tienen un señor, tienen un vínculo con un señor a quien deben obedecer. ¿Qué tienen que hacer los siervos frente al señor? Tienen que trabajar gratis las tierras del señor feudal, lo que hemos llamado la reserva señorial. Esto lo hemos explicado ya antes. ¿Cómo se llama ese trabajo gratuito de los siervos frente al señor? Se llama corvea. Corvea. Muy bien. Pero además había que pagar tributos. A ver, volvamos a la imagen del feudo, aquí. A ver, por ejemplo, en la imagen vemos un puente. Aquí está el puente. El puente, ¿a quién le pertenece? Al señor feudal. Entonces, si estos aldeanos cruzan el puente, tienen que pagar un tributo al señor feudal porque están usando algo que es propiedad del señor. Si los aldeanos han cosechado trigo y tienen que molerlo, necesitan usar el molino, pero el molino pertenece también al señor feudal. Si ya han molido y tienen harina, ahora tienen que hacer pan, amasan la harina y necesitan un horno donde cocerlo. El horno le pertenece al señor feudal. Por usarlo tienen que pagar un tributo. ¿Cómo se llama ese tributo? Por el cual los siervos podían utilizar el horno, el molino, la prensa de vino, ¿sí? Esto para poder hacer, ¿no?, vino de la uva. Pues como todo le pertenece al señor feudal, cada vez que el siervo usaba algo del feudo, tenía que pagar un tributo llamado banalidad. Y el pago no era en dinero, el pago era en productos. Si voy a moler entonces trigo, pues al final le tengo que dar una parte de la harina, ¿sí? Si voy a hornear pan, pues una parte del pan tengo que entregarle al señor feudal. Si voy a prensar pues la uva, pues una parte del vino conseguido tengo que dar al señor feudal. ¿Por qué? Porque todo es su propiedad. ¿Sí? Además, había que pagarle también diezmo a la Iglesia Católica. En ese tiempo había diezmo. Hoy en la Iglesia Católica ya no hay diezmo. En otras iglesias sí sigue existiendo. Entonces, el diezmo, ¿en qué consiste? En que, pues, de lo que un siervo cosecha, la décima parte de lo que ha cosechado tiene que entregarlo a la iglesia. Décima parte. Si es un pastor, pues de la carne o leche que consiga, la décima parte tiene que entregarlo al Señor. Igual pasa con un artesano o aquí que sí tiene un salario pagado con dinero, pues la décima parte tiene que entregarlo a la Iglesia Católica. El diezmo. El diezmo se recaudó durante siglos, que permitió acumular, ¿no?, gran riqueza a la Iglesia Católica. Tanto sí que hoy la Iglesia Católica ya no tiene por qué cobrar diezmos, tal vez ya no necesita hacerlo, ¿no? Tiene pues riqueza invertida en otros, ¿no?, lugares que le generan, ¿no?, rentas. Bien, ahora, habían también otras situaciones terribles. En una ocasión, la Universidad de San Marcos nos preguntó qué cosa era la pernada. La pernada. Esta imagen que está aquí lo saqué de una película, tal vez la viste, Corazón Valiente, de Mel Gibson, donde él es William Wallace, un hombre que lideró una rebelión campesina contra el rey de Inglaterra. Primero contra los feudales, después contra el rey de Inglaterra. Pues en esa película, al inicio,
el personaje va a una fiesta, era un matrimonio de aldeanos, ¿ya? Entonces, la joven pues se casaba, pero llega el señor feudal con sus caballeros, irrumpen en la fiesta, ¿y qué dice el señor feudal? Vengo a reclamar mi derecho. ¿Qué derecho era ese? El derecho de pernada. ¿En qué consistía ese derecho? En que cuando una sierva se casaba, la primera noche de casada tenía que pasarla con el señor feudal, no con su esposo, con el señor feudal. ¿Ya? También se le conoce a esto como el derecho de prima nocta o prima nocte. ¿Sí? Esto lo traducimos como el derecho a la primera noche, solo la primera noche. Entonces, la pernada era un derecho sexual que tenían los señores feudales. Era como una violación, pero legal, lo cual pues era una injusticia terrible, ¿no? Que afectaba a las jóvenes en esa época. Ahora sí no hubiéramos querido nacer en tiempos feudales, ¿no? Ahora sí creo que de ninguna manera, ¿no? Ahí está, ¿no? Así que quieren verlo, pues vean la película. Fácilmente lo encuentran en YouTube seguramente. Bien, así que vemos que la población campesina era sometida pues a trabajos, a pago de tributos, inclusive pues a esta situación de injusticia social con la pernada, ¿no? La película se llama Corazón Valiente. ¿Ya? En la película los campesinos se vengan al final. El novio termina matando pues al señor feudal que se llevó a su novia, ¿no? Pero la película no solo se basa en eso, ¿no? Sino en la rebelión de William Wallace, que es una gran película, se los recomiendo. Bien, ahora, ¿y por qué el rey no actúa? ¿Por qué no se mete el rey? Ya hemos dicho, los reyes eran débiles en este tiempo, porque los bárbaros atacaban, porque ya no estaba Carlomagno, ¿no? Por todo lo que hemos dicho antes. Eh, ya, eh, bueno, lo que pasa, Tueros, es que en ese tiempo la Iglesia Católica pues condenaba las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora también, pero ya no puede hacer mucho la Iglesia Católica porque la convivencia es algo muy frecuente o las relaciones pues eh, es imposible en este tipo evitarlo, pero en el pasado sí, sí se podía. Entonces no es que primero tengan relaciones para después casarse, ¿no? Evitando la pernada, ¿no? Más bien lo que hizo William Wallace en la película fue casarse en secreto para evitar la pernada. Ujú. Sí, primero se casaban, luego tenían relaciones. Obviamente no todo lo cumplían, ¿no? Así es. Además de tiempo se casaban muy jóvenes, muy jóvenes. Así que si se casan pues a los 15 años, lo más seguro es que ambos pues aún no hayan tenido vida sexual, ¿no? Un poquito. ¿Ya? En cambio, pues ahora se casan a los 30 años, pues lo más probable es que han tenido relaciones sexuales, ¿no? Bien, pero no nos quedemos en ese asunto, ¿ya? Pasemos a otro tema. A ver, entonces, las monarquías en ese tiempo eran débiles. Es decir, los reyes no tenían el control de todo el reino, porque los reyes no se metían en las tierras dominadas por los señores feudales. Ujú. Muy bien. A esto le llamamos poliarquía. Poliarquía viene de poli, que significa varios. Es decir, habían varios con poder dentro de un reino. Está el rey, pero también los señores feudales. Y el rey lo consideraban el primero entre iguales, primus inter pares en el latín de ese tiempo. Es decir, un poderoso duque trataría a un rey como su igual, porque ese poderoso duque puede tener el mismo poder económico y militar que el rey, pero lo considera el primero
porque es rey, porque tiene un título superior al de él, pero solo por eso. ¿Cómo es que va a terminar esto? Más adelante los reyes van a aprovechar que los señores feudales se debilitaron en las cruzadas y el rey comenzó a imponerse sobre ellos, a dominarlos poco a poco. Y con el tiempo existirán reyes todopoderosos y señores feudales dominados ya por los reyes. Pero eso todavía en la Edad Moderna, ¿sí? Después. Estamos en la Edad Media, eso todavía no ocurre. Muy bien, ahora, si los reyes no eran tan poderosos y los señores feudales viven rivalizando, viven peleándose entre ellos por las tierras, ¿qué institución era la más fuerte en ese tiempo? La Iglesia Católica. Esta Edad Media, esta época feudal, era pues, ¿no?, la edad de oro, digamos, de la Iglesia Católica, donde su poder era pues superior al de reyes y señores feudales. Ahí está, ¿no? La Iglesia Católica. Bien, el tiempo nos está ganando, así que vamos a avanzar un poquito más rápido, chicos. Vamos a terminar la teoría con este tema, las cruzadas. A ver, si los europeos son católicos, cristianos, mayormente católicos, y en Asia estaban los musulmanes, los que le dicen Alá en su idioma a Dios, los musulmanes. Lo que va a ocurrir, que entre los siglos XI al XIII van a haber un conjunto de guerras entre cristianos y musulmanes. A estas guerras le llamamos cruzadas, ¿ya? Que fueron 8 en total. ¿Por qué pelearon? Porque los señores feudales querían quitarle a los turcos, que eran los musulmanes que estaban dominando Cercano Oriente en ese tiempo, querían quitarle sus tierras y así tener más feudos. Pero también los turcos querían invadir al imperio bizantino, al imperio romano de Oriente. Y los bizantinos pidieron ayuda a los demás europeos para enfrentar a esos turcos musulmanes. La Iglesia Católica quería evitar que los turcos avancen en dirección a Europa y lleven su religión, el Islam, por Europa. Así que ellos van a convocar a la guerra. Los papas son los que convocaron a la guerra en este tiempo. Los comerciantes aprovecharon la guerra para hacer intercambios con los asiáticos. Y los reyes vieron también aquí la oportunidad para aumentar su poder. Así que son un conjunto de causas que promovieron las cruzadas. Y el pretexto de los europeos para la guerra fue Jerusalén. Jerusalén es una ciudad donde antiguamente había predicado Jesucristo, había sido crucificado Jesús. A esa tierra le llamaban Tierra Santa. Jerusalén estaba en manos de los turcos musulmanes. Entonces el pretexto de la guerra por parte de los europeos era ir a recuperar esa ciudad para los cristianos. Pero buscaban en sí quedarse con las tierras de los turcos, como hemos dicho. Bien, entonces se dieron varias guerras. ¿Cuál es la guerra más importante? La Primera Cruzada, en la cual los señores feudales como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, Bohemundo, por ejemplo, logran llegar a Cercano Oriente, derrotar a los turcos, tomar tierras allí y recuperar Jerusalén. Pero esta fue la única victoria de los europeos, llamados cruzados, porque después los musulmanes van a contraatacar y los turcos musulmanes van a recuperar esas tierras y van a recuperar Jerusalén. ¿Está bien? Los europeos volverán en más cruzadas, pero no van a poder volver a tener una victoria como en la primera cruzada. Al final, las cruzadas van a ser pues derrotas de los señores feudales. ¿Ya? Entonces la victoria fue la llamada cruzada señorial, con Godofredo de Bouillon. Ya esta fue la única victoria. Y de ahí fueron derrotas. La segunda cruzada, la tercera cruzada, la cuarta cruzada, que fue algo curiosa, porque los guerreros no fueron contra los turcos, sino atacaron
una ciudad llamada Constantinopla. Esto porque la cruzada fue pagada por los comerciantes de Venecia para deshacerse de sus rivales, los comerciantes de Constantinopla. Bien, entonces las cruzadas marcan la decadencia del sistema feudal y ya después de esto vemos otro sistema, el llamado capitalismo. Para terminar, chicos, vamos a las preguntas. A ver. Aquí están las preguntas. Ahí está. Muy bien. Esta primera parte yo voy a contestarla, ¿ya? A ver. ¿En qué siglos el feudalismo logró su apogeo, su mayor desarrollo? Decíamos siglo IX al siglo XIII. A ver. Causas del feudalismo a nivel político. A nivel político se refiere pues al poder, a los imperios. A ver, la C, el debilitamiento de los reyes tras la muerte de Carlomagno. 3. A ver, ¿dónde, cuándo vemos que el poder está dividido, disgregado? Es decir, no hay un solo gran poder, sino hay diversos poderes, el de los señores feudales. Pues eso es una característica del feudalismo. En la 4, esta imagen, lo hemos visto, los oradores o sacerdotes. ¿Quiénes serían los otros? ¿Quiénes serían los otros? ¿Quiénes serían? Pues los guerreros eran los bellatores y los campesinos eran los laboradores. Marcamos dedo. 5. A ver, ¿cómo se llaman las tierras usadas directamente por el señor feudal? Lo que el señor se reservaba para sí. Le llamábamos la reserva. En cambio, las tierras trabajadas por los campesinos, perdón, ¿quiénes trabajaban las tierras del señor? Los siervos, sus siervos. Dedo. En la 6, ¿cómo se llaman las parcelas que los señores entregaban a los siervos? Las parcelas eran los mansos. Sobre los siervos, ¿qué es lo correcto? Ellos no pueden abandonar los feudos donde nacieron, ¿no? No podían hacerlo, a menos que el señor les dé permiso. Eran la clase social más explotada, sí, más explotada en tiempos del feudalismo. ¿Podían ser vendidos como cualquier mercancía? No, no pueden ser vendidos. Eso es con los esclavos. Entonces, 1 y 2. ¿Cómo se llama el tributo de los campesinos que pagaban trabajando, sembrando las tierras del señor feudal? El tributo en trabajo se llama corvea. La relación, ¿cómo se llama la relación entre un señor y un hombre libre? Hombre libre no es un siervo. Hombre libre es un hombre de la nobleza. En este caso sería un señor y un vasallo. Pues a esa relación le llamamos vasallática. En el homenaje, ¿recuerdas cuando se arrodillaban? En el homenaje, el futuro vasallo le juraba fidelidad al Señor. En la 11, el Papa tenía territorios, ¿sí? En ese tiempo la Iglesia Católica tenía un territorio conocido como los Estados Pontificios. En la 12 dice, a ver, por la ropa es un sacerdote, un obispo, tiene su iglesia, tiene campesinos, tiene, acá aparece un diablo, es decir, el miedo al infierno hace que también los campesinos no se subleven. Y este hombre dice, estas son mis tierras, mis siervos, mis armas. ¿Qué nos expresa la caricatura? Que en este tiempo, hombres como los obispos, el papa, el alto clero, es decir, sacerdotes de alta jerarquía, tenían también poder. Así. Papa que convocó a la primera cruzada, se llamó Urbano II. En la 14, la imagen que representa. Pues en las cruzadas aparecen estos caballeros con esta indumentaria. ¿Ya? No se ve, pero es blanco con rojo las cruces. Esta indumentaria lo usan los caballeros templarios. Y la última, la cuarta cruzada,
que promovieron los comerciantes de Venecia, marchó contra la ciudad de Constantinopla. Bien, chicos, les dejo la domiciliaria para que ustedes resuelvan estas preguntitas. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, la 13 es la B. Besito. Listo. Nos vemos entonces en la próxima. Cuídense.